para que veamos el contenido de esa parte. Es importante que ustedes vean. Me avisan cuando se vea la imagen de la pantalla. ¿Se ve? ¿Se visualiza? Sí, creo que sí, ahora Sí. sí. Ok, entonces vamos a pasar inmediatamente a esta parte de la presentación de la actividad que colgamos, que solamente había que trabajarla y subirla. Ya le abrí para, la habilité para que la puedan subir. Entonces vamos a ver realmente en qué consiste esta actividad. Aquí tenemos una especie de rompecabezas que tiene que ver con los formatos de envío de información, ¿verdad?, a la DGI, información relacionada con los comprobantes fiscales, tanto para las compras como para las ventas, lo relativo al anexo A, que es un anexo básico, fundamental, para la colocación y el llenado del IT1, que es donde se hace el reporte del ITEVIS. Entonces vamos a ver realmente en qué consiste, qué es lo que vamos a hacer y de qué manera podemos trabajar esa información. Entonces, hay una actividad que enviamos donde hay una serie de transacciones que nosotros presentamos. Vamos a ver si podemos verla en este momento. Ok, aquí está. Mira, esta es la actividad. Dame aumentar un poco más el tamaño. Que está colgada, con la cual ustedes van a hacer la parte práctica. Entonces aquí hay 3 actividades que corresponden al 606, 2 actividades, o sea, 3 al 607, 2 al 606. Entonces aquí está el detalle de cada una, con su comprobante fiscal correspondiente, atendiendo el tipo de actividad, con el ICTEVI que graba, con la retención que se desarrolla. Entonces esas actividades son las que vemos aquí, eh, y trabajamos ya y explicamos a través de esta presentación. Entonces, dicho esto, vamos a... Aquí vemos las 5 actividades de manera cruda. Vamos a ver qué pasa. En nuestra jerga, en nuestro lenguaje técnico, es importante que conozcamos, cuando hablamos de ITEVIS cobrado, se refiere al 18% del ITEVIS, que cuando uno suma, le agrega, ¿verdad?, que le carga, que le factura a los clientes en el momento en que usted vende, ¿verdad? Es una deuda que contraes con el Estado, o sea, usted la retiene y luego tiene que hacer la declaración correspondiente a esa retención que usted ha hecho de ese 18%, en caso de que sea 18, porque también podría ser 16 cuando se trate de artículos, ¿verdad?, que correspondan a la canasta básica, como por ejemplo el café, ¿verdad?, el chocolate, que tienen esa diferenciación. Entonces, cuando hablamos de deducible, estamos hablando del ITEVIS adelantado. Es el ITEVIS que cuando uno paga al comprar suministros, al comprar artículos, la ley permite, ¿verdad?, que tú puedas luego reportarlo y acreditártelo y rebajártelo del ITEVIS que tú vas a pagar al momento que tú vas a hacer el pago de los ITEVIS que tú retuviste al momento de hacer las ventas. Entonces, el término retener, ¿a qué se refiere? Es cuando el Estado, o sea, te cobra por adelantado eh, un ITEVIS que te retiene. Entonces, tú en este caso procedes a
luego hacer los cálculos y los ajustes correspondientes a esa retención. Entonces aquí tenemos un mapa, un esquema en el cual vemos cómo van pasando la información con relación a las facturas que se originan y a los formatos en los cuales se debe pasar la información. Aquí vemos dentro del esquema que lo primero es lo que ocurre en la factura en la cual se hace la transacción, dependiendo si es compra o venta, o si es gasto, si es venta, irá al 607 si es venta, 606 si corresponde a un gasto, y luego entonces esa información va a pasar al anexo A, luego de ser enviada por la vía correspondiente a la DGI, y luego entonces del anexo A va a pasar al IT1, que es el formulario en el cual se hace la retención. Entonces, un dato interesante e importante que hay que tener en cuenta es que los datos siempre deben fluir en este orden. Ese es el esquema, ese es el filtro con el cual se procede y se maneja la información. Entonces aquí viendo ya la actividad práctica a desarrollar, la que está subida en el grupo, vemos acá en el caso del formato 607, donde tenemos las transacciones de la 1, una venta de contado. Ese detalle es bueno que lo observen, que lo tengan en cuenta, porque es lo que van a hacer y es lo que van a reportar de la misma manera en que lo estamos viendo por acá en el formulario que se le ha enviado, que se le ha colgado en el grupo. Entonces en la actividad 1 es una venta de contado por un monto de 50.000 pesos, con el 18 de ITEVI sube a 59.000. En el caso 2, una venta a crédito por un monto de 30.000, también se le calcula el ITEVI. La 3, un servicio, en este caso de 20.000, y se hace el cálculo correspondiente al ITEVIS. Entonces aquí nos habla de que como se trata de un servicio que corresponde a una empresa, ya sería el 30% del 18% del cálculo del ITEVIS que se estaría realmente manejando. Eso ya lo hemos visto en otras actividades que hemos desarrollado, pero aquí de alguna manera vamos poniéndolo en práctica. Entonces ya en la otra parte, que es el 606, ese formato, tenemos dos compras, una de contado, una por 25.000 pesos. Tenemos también un servicio que se compra por 15.000. Entonces tenemos una retención de 12.700 pesos en esa compra que realizamos. Entonces, eso es más o menos el detalle de esa actividad a desarrollar, a resolver. Entonces aquí en el 607 viene siendo un esquema de un embudo que corresponden a los ingresos, en este caso por las ventas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué nos sirve? Es donde reportamos todo lo que tiene que ver con las ventas, con la facturación que la empresa desarrolla, que la empresa tiene durante el espacio del mes. Entonces, es aquí realmente donde nace nuestra deuda principal con la DGI, por concepto del ITEVI que cobramos, que retenemos dentro de esas ventas que realizamos. Entonces aquí tenemos dentro de esas transacciones la venta 1, 50.000 pesos, corresponde a un formato BJT, facturado, el ITEVI correspondiente, 9.000 pesos, o sea, el 18%. La venta 2, 30.000, 18%, 5.400. Entonces las ventas sin complicaciones, tanto crédito como contado, de igual manera se le hace el cálculo correspondiente y se aplica como ITEVIS general. O sea, se retiene de igual forma. Entonces, aquí vemos el caso de la venta número 3, donde hay una retención a una empresa
Entonces ya ahí aplicamos aquel detalle de que cuando se trata de una persona física se le hace la retención del 18%. Cuando se trata de una persona jurídica se hace la retención del 30% de ese 18%. Entonces esa es la información que nos está mostrando esta parte. Entonces es importante que el dinero, ¿verdad? Saldo a favor, que se tenga la información clara y a mano. Entonces, en el 607 y vemos realmente el total. ¿Qué hace la sumatoria total? 100.000 pesos, las tres ventas. El ITEVI en total, cuando lo sumamos, el que cobramos, 18.000, que sería el de la venta bruta. Y el retenido por tercero, en este caso de la compañía, sería 1.080. Es un descuento a favor. Entonces, esa es la parte del 607. Y en el 606 vamos a ver entonces ya el tema de las compras. La pregunta sería, ¿para qué nos sirve? Sería para registrar todos aquellos gastos válidos que el negocio realiza, donde hayan retenciones de ITEVIS y que pueda realmente, para fines de reportes contables, ya en lo que es nuestro estado financiero, el estado de resultados, pues se puedan ser validados, o sea, que estén justificados a través de los comprobantes correspondientes. Especialmente el B01, que es el que más nos ayuda en esa dirección. Entonces, las transacciones 4 y 5, aquí vemos que la 4 se hace una compra por 25.000, se calcula el ITEVI. Aquí vemos cómo se hace, se coloca tanto el monto como el ITEVI, en este caso pagado. Entonces, compramos mercancías al contado, el ITEVI que calculamos de 4.500, pagamos esa factura. Entonces eso ya como descuento, pues, ¿verdad? Fue un dinero que nos aplicaron en esa compra. Pues ya entonces eso va a pasar a ser un ITEVI que adelantamos y que luego vamos a ver cómo se deduce. Volviendo aquí, a ver, ok. Entonces cuando en este caso tenemos una transacción de 15.000 pesos, un monto base, una retención de 2.700 a un proveedor de servicio. Entonces, en ese caso vamos a hacer el pago correspondiente a la DGI. Aquí tenemos una nota que dice que por ser una compra a un servicio profesional se obliga a retener el 100% del ITEVIS. Entonces, en este caso, es una persona, ¿verdad? O un consultor que nos está dando servicios. Nosotros, en la factura que le hicimos el cálculo correspondiente al ITEVI y como nos tenemos establecido en nuestra normativa, pues hacemos el cálculo correspondiente para luego entonces ser pagado al Estado. Entonces, a eso se refiere esta información. Eso va a tono con las primeras actividades que llenamos y que veíamos qué pasaba con los profesionales, qué pasaba con los técnicos. En este caso tenemos un profesional, un asesor, consultor. Entonces, resumiendo, el 606 tenemos compras por valor de 40.000 pesos, ITEVI pagado por 7.200, ITEVI retenido a tercero de 2.700. Aquella persona, ¿verdad?, que nos dio el servicio. En ambos equipajes tenemos tanto el 606, el 607, tenemos el registro de las transacciones que se dieron compra y venta, compra. Entonces aquí tenemos
Luego que esa información se hace el envío correspondiente a través de un esquema que tiene la DGI a través de la plataforma. Y entonces eso pasa luego al anexo A, donde ahí se hace la distribución, que luego va a pasar a ser registrada en el IT1. Entonces aquí vemos realmente cómo pasa esa información ya al formulario correspondiente del anexo A. Aquí vemos la sección donde tenemos los montos correspondientes al total, ¿verdad?, de transacciones que se desarrollaron a través del formulario 607. Entonces aquí vemos la parte específica 11 de ese anexo, como nos indica las casillas que se van sumando hasta llegar a esa cantidad. Entonces, esto corresponde a nuestra base imponible para el mes del 607. Entonces aquí vemos la parte ya que tiene que ver con lo relativo al ITEVI pagado, en qué parte se coloca, lo pueden ver ahí claramente, cómo se especifica cuando corresponden a compras locales. En este caso fueron 4.500 servicios, que fue la consultoría que se dio, y aquí el monto total. Entonces aquí tenemos la parte deducible, en caso, ¿verdad?, de que aplique, cómo se coloca. Y aquí entonces tenemos ya en la casilla número 56, ya el detalle de la información esa correspondiente a este caso. Entonces seguimos observando cómo las retenciones que tenemos a nuestro favor, en este caso irían en la parte de la 31 de dicho anexo, retenciones que nos realizó el Estado. Esa es la parte en la cual iría, y es donde tienen que colocarla en la asignación que ustedes tienen para enviar, para completar. Entonces, ya ahí pasamos a la parte relativa del IT1, donde ya se hace ya el desglose de esa información que viene de los formatos 606, 607 y el anexo A, y luego entonces pasa al IT1. Entonces aquí tenemos ITEVI cobrado, ok, darle, okay. Pasa que me está saltando dos espacios, el ITEVI cobrado, menos el ITEVI deducible, ¿verdad?, que ya habíamos pagado por anticipado, nos va a dar el impuesto a pagar. Esa es la aritmética que ocurre aquí. Entonces, impuesto a pagar, menos pagos computables por retenciones que nos hizo el Estado en un comprobante fiscal B15. Entonces aquí tenemos la diferencia del monto a pagar, realmente ya haciendo ese procedimiento. Entonces, diferencia a pagar, ITEVI detenido más ITEVI detenido a tercero, el que le hicimos al consultor. Entonces nos da el monto correspondiente ya a lo que debemos reportar dentro de nuestro IT1. Entonces esa es la forma en la cual está estructurada y debe desarrollarse esa actividad. Vamos a ver aquí con los formatos, a ver si se puede. Aquí tenemos el formato 606, donde vemos, a ver si te puede quitar la información de aquí. A ver.
para que se vea un poco más espacio. Ok, entonces, quitar esto de aquí. Aquí vemos el formato 606 como que es el modelo que está, donde van a colocar el número, ¿verdad?, que identifica la empresa o la RNC o la cédula, el periodo correspondiente, la cantidad de registros que se van a utilizar. Entonces, aquí que fueron dos, y las transacciones que corresponden a ese formato 606, detallando cada una de ellas, ¿verdad? Con la parte correspondiente, con el número de comprobante fiscal que sustenta cada una de ellas. Aquí con la fecha que corresponde a ese comprobante que está en la factura, la fecha de pago corresponde también a ese mismo periodo, y los montos que se facturaron, ya sea en bienes o en servicios. Aquí la primera factura fue en bienes, la segunda en servicios. Ya entonces nos da el monto total facturado, y luego vamos a detallar los impuestos correspondientes y la forma de pago que se realizó, ya sea cheque o transacción. Ese es el detalle que se coloca y que ustedes deben poner en el formato que tienen para esos fines que deben completar, así de esta forma. Entonces, luego pasamos, en el caso del 607, este es el esquema también de esa información que ya vimos en la presentación. Se ponen los datos de la empresa, se pone el periodo correspondiente, la cantidad de transacciones. Recuérdense que fueron 3 para este caso. Entonces, los mismos detalles, ¿verdad?, del RNC correspondiente de cada una de las empresas, la identificación, en este caso es el 2, porque corresponde, en este caso, a empresa, con sus números correspondientes de comprobantes fiscales. Eso está en cada uno de los documentos y está especificado en la actividad que hay que desarrollar. La cantidad de los ingresos con su fecha correspondiente, la retención en caso de que las hubiera, los montos correspondientes, el ITEBI que se facturó, el monto neto, el ITEBI. En caso de que haya alguna retención, como hubo en este caso, se coloca aquí, en esa parte. Ahí vemos en qué casilla es, que es la 10. Y luego entonces pasa la información a la forma en que se hizo el pago, el detalle, ¿verdad? Una parte que fue, cómo se hizo la venta, si fue a crédito, si fue de contado. Míralo aquí, debemos esa información. Y ahí ya tenemos el detalle de la información que requerimos. Al final, luego tenemos esa información debidamente colocada en el anexo A, como lo vimos en la presentación. Ya cada cosa, ¿verdad?, en su espacio correspondiente, con las cantidades, cada uno de los diferentes casos, con la columna que corresponde, con el monto total que corresponde. Y aquí luego entonces ya viniendo ya del anexo, en la casilla correspondiente, la distribución para cada una de los diferentes montos. Esa es la actividad que está diseñada para que ustedes la completen y la envíen y la suban. Ya el espacio está habilitado para tales fines. Entonces, vuelvo aquí. Vamos a ver. Ok. Ok, vamos aquí. Abro esta parte. Vamos a que pueda ampliarse. Ok. Entonces, ahí voy a hacer una parada. Voy a detener la grabación
para que le quede esa información de manera específica de esos datos que acabamos de ver. Vamos a ver. Que corresponden de manera específica al caso de la actividad número 3